Si no cerraron su Biblia, hicieron bien, porque el texto que vamos a ver con ayuda del Señor en esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, como dijimos antes, en la lectura devocional, que es la introducción de cómo Pedro comienza su carta. Lo que queremos ver en esta tarde con la ayuda del Señor es del versículo 13 al 16, y que podríamos resumir como la respuesta que Dios espera de ti como creyente a su gran salvación. La respuesta que Dios espera de ti como creyente a la luz de su gran salvación. Vamos a orar para pedir su ayuda. Señor, ahora volvemos a venir ante ti, Señor, ante tu trono de la gracia para recibir, Señor, el oportuno socorro para este tiempo donde con santo temor y temblor nos acercamos a tu palabra, Señor, tu palabra santa, donde tú mismo manifiestas quién eres tú, Señor, la obra de Cristo a nuestro favor, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Te rogamos su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, para que Él ilumine nuestras mentes y nos ayude no solamente a concentrarnos en tu palabra, sino a motivarnos para ser hacedores de ella, Señor. Reconocemos que en ocasiones no es así, te pedimos perdón y te rogamos que sigas obrando en nosotros para tu gloria, Señor. Líbranos de todo error, de todo aquello que podamos decir que no glorifica tu nombre. Líbranos, Señor, de no predicar tu evangelio en amor, Señor, y que tú sigas glorificando tu santo nombre, trayendo salvación y santificación a tu pueblo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Como hemos dicho, vamos a ver del versículo 13 al 16, que dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuestro amado Señor Jesucristo, a ese Jesús al que decimos seguir, en quien decimos creer, el Señor Jesús enseñó a las multitudes siempre que su audiencia, la audiencia que le escuchaba, respondiera de manera coherente a sus palabras, a sus enseñanzas. En ningún momento lees en las Escrituras que Jesús invitaba a su audiencia a obedecerle, invitaba a que reflexionaran, sino que demandaba una respuesta activa y consecuente de quienes lo escuchaban, siempre. Demandaba a sus oyentes a actuar en consecuencia, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, exigiendo una respuesta práctica a sus palabras. El Señor quería que su audiencia viviera de acuerdo a sus enseñanzas. Por ejemplo, al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, en el versículo del 24 al 27, el Señor dijo lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye esas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En Lucas 6, el Señor declaró que de nada sirve llamarle Señor si no se le obedece lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Además, en Juan, en el Evangelio de Juan, afirmó que si por algo se identifica a sus ovejas, es porque oyen su voz y Él las conoce y le siguen y le obedecen. Juan 10:27. En Lucas 11, el Señor afirmó: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la obedecen. Recuerda que su medio hermano Santiago dijo en su carta en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Santiago identificó a una persona autoengañada como aquel creyente que oye, que escucha, pero no obedece. Esta misma demanda recorre toda la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento. En Proverbios 13:13 leemos, por ejemplo: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Ese temer es obedecer. Proverbios 19:16 leemos: el que guarda el mandamiento guarda su alma,
mas el que menosprecia sus caminos morirá. Los caminos de la palabra del Señor. Hay una verdad cierta en las Escrituras, y es que la salvación es de Jehová, que esa salvación es por gracia y que es solo por medio de la fe en Cristo. Pero también es cierto que hay una verdad paralela que recorre la Escritura de la mano a esta primera y que es inseparable. Y es que el que es salvado por esa gracia de Dios obedece la palabra de Dios. No hay tal cosa como un creyente desobediente. Un creyente obedece la palabra de Dios y vive de manera coherente con la verdad revelada de la salvación de Dios. Ese conocimiento de la gran salvación de Dios a nuestro favor demanda una respuesta coherente de nuestra parte. Ese es el punto. No es una invitación, es una demanda coherente. Dios te demanda que si realmente has creído en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, vivas de manera práctica a la luz del Evangelio, a la luz de la gran salvación. De hecho, ¿de qué crees tú que trata todas las cartas que leemos en el Nuevo Testamento? Sino de poner en práctica el Evangelio. Y sabes una cosa, nosotros como iglesia tenemos a nuestro alcance toda la revelación de Dios. Y es por esa razón que somos más responsables que ninguna generación en la historia de la humanidad respecto del Evangelio. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera en Lucas 12:48. A todo al que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Cuando estés delante del Señor, cuando estemos delante del Señor, el Señor nos exigirá a nosotros mucho más que, por ejemplo, a David, a Moisés, a Ruth, a Noemí, porque ellos no tuvieron como nosotros toda la revelación de Dios. Dicho de otro modo, el conocimiento pleno que ahora tenemos de la gran salvación de Dios a nuestro favor demanda de parte de Dios, Dios nos demanda de nuestra parte una gran obediencia. No hay ningún otro don que Dios nos haya dado que sea más grande que el perdón, que la salvación en Jesucristo. Y por esa razón, nada puede demandar una mayor respuesta de nuestra parte. Y este es precisamente el punto de la respuesta esperada del cristiano a tan grande salvación de Dios que Pedro nos presenta en el texto de esta mañana y que continúa hasta el capítulo 2, versículo 10, pero que, si Dios quiere, lo veremos en semanas consecutivas. Desde el versículo 13 del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10, lo que vamos a leer o lo que leemos, lo que tenemos delante, simplemente es lo que Dios espera de un cristiano que sabe la gran salvación que Pedro nos ha expuesto desde el versículo 1 al versículo 12. Si ahora eres consciente de esta gran salvación, de esta gran herencia, de esta gran esperanza, del costo de Cristo, se espera de ti, Dios espera de ti una respuesta coherente. No espera menos. Y en este pasaje del 13 al 16, lo que Dios espera de ti como respuesta a esta gran salvación, por un lado es una esperanza firme en el regreso del Señor Jesucristo. Una esperanza firme en el regreso del Señor Jesucristo. Debes vivir cada día expectante de que Cristo vuelve en cualquier momento. Y lo segundo que Dios espera de ti es que vivas en santidad. Es que vivas en santidad. Vamos a ver la primera respuesta de que Dios te demanda a la luz de que ahora sabes la gran salvación de Cristo por ti. La primera respuesta que Dios espera es que esperes firmemente en el regreso del Señor. Versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Desde el inicio de este versículo, con la frase por tanto,
Pedro está estableciendo que Dios exige que vivamos de una manera que concuerde con la salvación que nos detalló desde el versículo 2 al 12. Ese por tanto inicial es lo que Dios exige de nosotros como creyentes a la luz de lo que ahora sabemos. Por tanto, esa frase o esa palabra, es una palabra en griego, por tanto, indica en consecuencia o debido a lo que ahora sabes, Dios demanda de ti lo siguiente. Debido a que ahora sabes que has sido elegido por Dios, versículo 2. Que Él te ha hecho nacer de nuevo para tener una gran esperanza, versículo 3. Ahora que sabes que tienes una herencia que Dios está reservando en los cielos, versículo 4. Ahora que sabes que Dios mismo te está guardando para que tengas la seguridad de alcanzar esa esperanza, versículo 5. Ahora que sabes que las pruebas en tu vida son para alentarte a desear esa esperanza, versículos del 6 al 8. Ahora que ya sabes el fin definitivo y glorioso que te aguarda, versículo 9. Ahora que sabes de la gran importancia de la salvación que Dios te ha otorgado a través de Cristo, versículos del 10 al 12. Ahora que sabes todo esto, Dios espera de ti, te demanda que vivas, por tanto, coherentemente, en consonancia a estas verdades, el tiempo que te resta de vida. Pero ¿cómo vivir de manera coherente en consonancia a estas verdades, con esta esperanza firme en el regreso de Cristo? Pues precisamente poniendo nuestra esperanza completamente en la gracia que se te traerá en la revelación de Jesucristo. Si ves el versículo 13, y te animo que tengas la Biblia delante, fíjate que aunque Pedro comienza diciendo, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. La frase principal de este versículo es, pon tu esperanza completamente en la gracia que se te traerá en la revelación de Jesucristo. Esta es la frase principal de este versículo. El resto de lo que lees en este versículo son frases subordinadas que nos ayudan a desarrollar esta demanda. Esta demanda significa, dicho de otro modo, que Dios espera de ti que el regreso inminente de Cristo marque toda tu vida, marque todos tus contextos. Significa que nada ni nadie debe lograr que dudes de esa esperanza. Tu esperanza tiene que estar puesta completamente en la gracia que se te traerá en la revelación de Jesucristo. Nada puede ocupar en tu mente, en tu corazón, esta verdad. La inminencia de Cristo significa que Cristo puede volver en cualquier momento. No va a haber una señal previa. A veces estamos pensando que la guerra, los terremotos, es lo que está acercándonos a la llegada de Cristo. No. Las guerras, los terremotos, es lo que indicará que va a comenzar la gran tribulación. El regreso de Cristo, dijo el Señor en sus palabras, será como ladrón en la noche. Inminente. Así debemos vivir los creyentes, sabiendo que en cualquier momento Cristo vuelve. Esperando completamente en esa gracia que se te traerá cuando Cristo vuelva. Nada debe hacerte dudar de ese cumplimiento seguro cuando Cristo regrese. Debes esperarlo ardientemente. El adverbio completamente significa sin reservas, sin dudas. Por tanto, todo en tu vida, tus relaciones, tu familia, tu trabajo, tus estudios, tus planes, tus dones ministeriales, todo debe estar afectado sin duda y constantemente por esta esperanza de la gracia que se te traerá cuando Cristo sea revelado. Debes vivir constantemente con esa plena esperanza de la certeza de que Cristo viene de manera inminente. Ahora, ¿cómo vivir así? ¿Cómo vivir esperando la vuelta inminente de Cristo en cualquier momento si no sabemos cuándo sucederá? ¿Cómo puedo yo vivir de esa manera? No es fácil mantener, digamos, esa tensión de esa esperanza futura, de ese regreso de manera inminente de Cristo. ¿Qué debemos hacer, Pedro? ¿Cómo yo puedo vivir de manera práctica
esperando en todo instante, en todo momento, que Cristo puede volver en cualquier instante y que eso moldee toda mi vida? Bueno, primero, dice Pedro, ciñe tu entendimiento para la acción. Como dije antes, la frase principal del versículo 13 es poner la esperanza, y todas las demás ideas son subordinadas que nos ayudan a entender, a aplicar. Primero, ciñe tu entendimiento para la acción. O dicho de otra manera, con una mente preparada, con una mente disciplinada. La frase ceñid vuestro entendimiento para la acción usa la metáfora de una persona que se ceñía su túnica con un cinturón para poder moverse con mayor rapidez y seguridad, por ejemplo, si tenía que salir corriendo. Además, y debido a que en ocasiones ese cinturón se usaba para llevar armas, herramientas, diferentes útiles, para que esa persona pudiera moverse con mayor rapidez y seguridad, no solamente debía aferrarse al cinturón, sino que debía quitarse, despojarse de todas esas cosas, porque en caso de urgencia, si tenía que correr, le iba a hacer un estorbo. Así que la idea aquí de Pedro es que para poder vivir en esta vida como Dios te demanda, con la esperanza puesta en el momento de que Cristo regrese en cualquier momento, centrado en esa gracia de la esperanza futura, debes estar siempre en alerta cuidando tus pensamientos. Sobre todo cuando esos pensamientos te quieren hacer volver a la antigua vida en la que vivías antes. Por ejemplo, debes estar siempre preparado, despojándote de todo pensamiento que te lleve a creer que hay algo más importante en tu vida, aquí en la tierra, que Cristo y que su regreso seguro e inminente. Todo pensamiento que te haga pensar que hay algo más importante que su gracia. Ni tu familia es más importante que Cristo. Ni tus hijos, ni tu esposa es más importante que su regreso. Nada puede ocupar su lugar. Ni ambiciones, ni deseos por las cosas del mundo. También debes despojarte de todo pensamiento que te lleve a creer que Cristo tarda mucho en llegar. Es que han pasado 2000 y tantos años. Recuerda que ya Pedro advierte en su segunda carta, en el capítulo 3, que así piensan muchos. Y en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículos del 8 al 9, dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no se retarda. No pienses así. Es que si ahora viniera, muchos de esos elegidos desde antes de la fundación del mundo y que aún han de ser salvados, no se salvarían. Desde el instante que pongas cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier deseo, cualquier anhelo por delante de esa esperanza del regreso del Señor, desde el momento que creas que aún queda mucho para que el Señor regrese, tu mente estará siendo estorbada para vivir esta vida como Dios te demanda. Ese es el punto. A veces nos olvidamos que debido a nuestra naturaleza aún caída en pecado, tu mente siempre deseará todo aquello que has dejado atrás en esta vida. La pasión de la carne, 1 de Juan 2:16, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Todo esto que no proviene de Dios, sino del mundo, aún sigue en nosotros y nos atrae. Cosas que nunca llenarán nuestro corazón, que siempre nos han hecho sentirnos insatisfechos, con miedos, con dudas, y peor aún, en ocasiones con un corazón desagradecido a Dios porque Dios no me da lo que yo creo que merezco. Desde el momento, desde el primer instante que pongas cualquier cosa por delante de la esperanza del regreso de Cristo, no te olvides, vas a vivir sin el gozo de la salvación. No perderás la salvación, que recuerda que es por gracia, pero sí vas a perder el gozo de saber: Señor, tú vienes por mí, no te has olvidado de mí. Da igual lo que yo viva en esta vida, mi vida está escondida en ti y la manifestarás cuando tú vengas por mí.
¿Cómo hago para despojarme de todo pensamiento que me puede estorbar? Pues debes pensar bíblicamente. Es muy simple. Debes pensar bíblicamente. El apóstol Pablo, si recuerdas, cuando estudiamos la carta a los Efesios, usó la misma idea del cinturón cuando habló de la armadura del del creyente. En Efesios 6:14, Pablo escribió: «Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura ¿con qué? Con la verdad, la palabra de Dios». En otras palabras, mi mente tiene que estar saturada de la palabra de Dios. Es la única manera de que estos pensamientos que aún están en mí y que me atraen por las cosas del mundo puedan ir desapareciendo. En ocasiones, por no decir que siempre, los pensamientos sobre las cosas del mundo nos atoran, nos entorpecen, nos idiotizan porque simple y llanamente no meditamos en la palabra de Dios. Es muy simple. Pablo en Efesios 6:14 está describiendo a ese creyente que se apropia de la palabra de Dios a través de la fe para luchar contra sus luchas espirituales. Así que el punto es, vive esta vida esperando la vuelta de Cristo como Dios te demanda, quitando todo pensamiento que te haga dudar u olvidar el regreso del Señor, y hazlo pensando bíblicamente. Que la palabra de Dios te sature. Eso es lo que te va a impartir seguridad, estabilidad, la capacidad de tomar decisiones sabias en tu vida, el no temer, el no quejarte. Es lo que harás que te despojes de todo pensamiento que te impide vivir en esta vida, centrado en la esperanza de que Cristo viene por ti en cualquier momento. Que Cristo en cualquier momento, que está con las manos a la puerta, regresará por nosotros. Lo segundo que debes hacer para vivir como Dios te demanda, poniendo tu esperanza completamente en la gracia que se te traerá en la revelación de Jesucristo, es siendo sobrios en espíritu. Siendo sobrios de espíritu, o dicho de otro modo, manteniendo la calma. Manteniendo la calma. La palabra sobrio, figuradamente, significa estar libre de toda embriaguez. Habla de una persona que no se deja dominar por el alcohol. O estar libre de cualquier exceso de todo tipo. Dicho de otro modo, tener autocontrol. Mantener la calma en cualquier cosa que nos pueda influir de manera controladora. En espíritu nos habla de asuntos mentales, emocionales, espirituales. Mantén la calma. Mantén la calma, así que para vivir como Dios te demanda, esperando completamente la vuelta de Cristo, primero piensa bíblicamente, despojándote de todo pensamiento que pueda impedirte el centrarte en la vuelta de Cristo, y segundo, mantén la calma. Mantente calmado, sopesando con tranquilidad las cosas que vives o que Dios permite en tu vida. Desdichadamente, algunos, todos, nos dejamos llevar por los acontecimientos que nos desbordan, que nos hacen perder esa calma espiritual, ese descanso en el Señor. Pero hermanos, el hecho de saber de que Cristo vuelve en cualquier momento y que estamos ya siendo guardados por Dios para esa herencia eterna, guardados por Dios, debe animarnos a tener calma. Debe animarnos a tener serenidad. Pedro dice, o dirá más adelante en el capítulo 4 de su carta, en el versículo 7, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, ¿qué debo hacer, Pedro? Sé prudente y de espíritu sobrio para la oración». Mantén la calma y ora. Además, a veces nos olvidamos de que Satanás anda rondando alrededor de ¿quiénes? De los ansiosos, de los que han perdido la calma. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8, leemos lo siguiente: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él», sobre Cristo, «porque Él, Cristo, tiene cuidado de vosotros». Aquí, ¿a quién está hablando Pedro? A los que están pasando por una etapa de ansiedad, o a aquellos que viven continuamente en ansiedad, a los ansiosos. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro, debo echar toda mi ansiedad sobre Cristo? Primero, porque Él tiene cuidado de ti. Segundo, versículo 8, «Sed sobrios, mantened la calma y velen, oren,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién busca el diablo para hacerle caer? ¿A los ansiosos? ¿A los que no mantienen la calma? Esa es la idea. Si no te mantienes determinado a permanecer totalmente confiado en Cristo y calmado en sus propósitos, aunque en ocasiones nos cueste entenderlos, tu mente se va a volver indisciplinada. Tu vida se va a desbaratar. Satanás, aunque no te pueda tocar, va a hacerte caer, pecar. Nunca nos olvidemos, queridos hermanos, que por muy minúsculos que sean las situaciones en nuestra vida, nunca podremos controlar ninguna de ellas. Es por esa razón que la salvación y la santificación es por gracia, por dependencia del Señor. Tenemos una ilustración perfecta de ese modo de vida calmado, cómo no, en el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. A pesar de las circunstancias, el Señor nunca dejó de estar calmado. Él sabía perfectamente a qué había venido a este mundo. Él sabía que vino a sufrir. Él sabía que iba a ser tentado. Él sabía que iba a padecer hambre y sed, que iba a ser perseguido. Él sabía perfectamente que iba a morir porque para eso había venido. Él sabía perfectamente que había un día y una hora y una manera en la que debería entregar su vida. Pero también sabía que llegaría el momento que el Padre lo iba a guardar. Sabía que después de muerto resucitaría y le esperaría la gloria. Todo eso lo sabía el Señor Jesucristo. Por estas razones no temió ni perdió la calma durante la tentación en el desierto, ni durante la zozobra del barco por la tormenta en el mar de Galilea, ni se angustiaba o se entristecía cuando se daba cuenta que aún los animales del campo tenían donde recostar su cabeza, pero él no. Tampoco temió que intentaran lincharle en la sinagoga de su pueblo, ni perdió la calma, ni temió durante el interrogatorio del concilio o de Pilato, ni temió la paliza que le dieron, ni perdió la calma cuando tuvo que tomar su cruz y ser colgado en ella hasta la muerte. Hermanos, nosotros sabemos de nuestra vida exactamente lo mismo que nuestro amado Señor Jesús supo de la suya. Exactamente lo mismo. Sabemos que hemos nacido para sufrir. Job 5:7. ¿O te has olvidado? Sabemos que aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en él. Razón por la cual enfermamos, tenemos problemas desde distintas fuentes. En muchas ocasiones esos problemas vienen por nuestro pecado, que a veces nos cuesta reconocerlo. Sabemos que sufriremos por nuestra fe. Sabemos que moriremos, aunque ignoramos cuándo y de qué manera. Pero sí sabemos que hay un día y una hora y una forma en la que el Padre ha decretado que muramos, si Cristo no regresa antes. Y también sabemos que mientras ese día llegue, y a pesar de que nuestra fe sea probada así como por fuego, Dios mismo nos guarda. Lo sabemos, lo hemos estudiado. Sabemos que nada ni nadie nos va a apartar de Dios. Dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que ha creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. ¿Lo sabemos o no? ¿Amén o no? Digo, no sé. Amén. Nada nos va a separar de Dios. Nada nos va a separar de las glorias reservadas para nosotros en el cielo. Y sabemos, como Cristo supo, que un día resucitaremos y estaremos para siempre con Dios. Así también lo supo Job. Job 19, Job dijo de sí mismo, pero cada uno nos lo podemos aplicar, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de su resurrección. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La esperanza de Job era, Señor, mi corazón desfallece, pero sé que me vas a resucitar y estaré contigo.
Mis ojos, no los de otro, te van a ver. Y sabemos que todo esto se cumplirá sin faltar ni un punto ni una coma, porque para esto mismo Cristo oró al Padre en Juan 17:11, para que fuéramos guardados por Él y para Él. Por tanto, ¿qué temer? ¿Qué nos puede hacer perder la calma? ¿Qué motivo hay? ¿Qué nos impide mantener nuestros espíritus sobrios, en calma? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué? ¿Qué nos impide tener un carácter apacible, controlado, sopesando con sabiduría todo lo que vivimos mientras esperamos el regreso del Señor? Creo que solamente hay una razón, y es la desconfianza de Dios, la ingratitud a Dios, la desconfianza ingrata hacia Dios. Es por esa razón que entendemos ahora que las pruebas son necesarias para afinar, para probar nuestra fe, porque por naturaleza desconfiamos de Dios. En ocasiones lo que nos impide vivir sabiamente, esperando el regreso de Cristo con calma, es la angustia por las cosas materiales, ¿no es cierto? Aún las básicas, como la comida o el vestido. Y eso sucede porque, vamos a decir suavemente, nos olvidamos de las promesas del Señor en Mateo 6. Pero yo os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso, afanado, sin calma que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen, no pierdan la calma, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas ¿qué? Os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis, no se afanen, no pierdan la calma por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Obviamente, no malinterprete, esto no significa que ahora me voy a sentar y esperar a que todo caiga del cielo. ¿Recuerda 2 de Tesalonicenses 3:10? Pablo le dice a los tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. Pero en ocasiones sí es cierto que nos podemos desesperar porque las cosas parecen torcerse en nuestra vida. Nuestros planes no salen. Emigré para tener una vida mejor y me va peor que nunca. En ocasiones no tenemos el trabajo que queremos o no tenemos trabajo directamente. Ni tampoco tenemos el sueldo que queremos, merecemos y que, oye, merezco por mi buena capacidad o preparación. Y olvidamos que el Señor nos insta a pensar con calma. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes quién te provee del trabajo? No, no es tu preparación, no son tus estudios. No seas necio. Es Dios. Es Dios. ¿Sabes por qué comes? Sé porque tiene poca, claro, pero comes porque Dios te da la comida. Él te da justamente lo que necesitas, ni más ni menos. Dios nos manda, piensa con calma. Mientras esperas anhelando la vuelta de Cristo, mantén la calma. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:8 que mientras tengamos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos ¿qué? Contentos, en paz, descansados.
En otras ocasiones, lo que nos puede quitar la calma y nos impide vivir sabiamente, esperando el regreso de Cristo, puede ser las enfermedades. ¿No es cierto? Esto que estoy diciendo es de un estudio que se hicieron entre muchas iglesias sobre qué es lo que más preocupa a los creyentes. Qué casualidad, les preocupa lo mismo que al mundo. Que el trabajo, que el sueldo, la salud también. En ocasiones, eso es lo que nos quita la calma. Y eso es debido simple y llanamente a que nos olvidamos que nacemos ¿para qué? Para morir. Nunca te olvides. Si Cristo no viene antes, tu destino es la muerte. Nos olvidamos que este cuerpo se va ¿qué? Desgastando día tras día, que es lo que Pablo afirma en 2 Corintios 4:16. Ayer vi un vídeo del pastor John MacArthur. Estaba ya, de hecho él reconocía, mi vela ya se está apagando. Está muy malito. Pero está gozoso. Dice, pero yo estoy contento, estoy alegre, estoy simplemente viviendo mi última etapa en esta tierra, pero me espera la gloria. ¿Piensas tú también así? ¿Piensas que, y no pierdes la calma, que aunque, como dice Pablo en 2 Corintios, aunque te estás echando a perder, cada día este hombre exterior se va desgastando, decayendo, tu hombre interior se va renovando día tras día? Este mismo concepto de las enfermedades, en otras ocasiones nos quita la calma, nos quita la paz, esperanzados en el regreso de Cristo, ya no tanto por una enfermedad propia, sino quizás por la enfermedad de un ser querido, que puede limitar su calidad de vida o incluso acortar su esperanza de vida. Por ejemplo, un familiar mayor con limitaciones mentales, Alzheimer o motoras, o quizás un hijo que incluso ha nacido con ciertas debilidades físicas o de otra índole, y eso nos angustia. Queremos que sean personas con las mismas posibilidades que el resto, y nos angustia, y es totalmente comprensible el dolor, no me malinterpretes. Yo no soy padre, pero soy tío. Pero en medio de ese dolor, nunca dejes de pensar con calma. Nunca te olvides que Dios está al control. Nunca te olvides que es Dios quien permite las enfermedades. Es más, es Dios quien hace a las personas con sus particularidades. En Éxodo 4:11, Dios le dijo lo siguiente a Moisés. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Dijo, soy yo quien lo hace así. Y lo hace así para su gloria, como leemos en Juan 9:3, donde leemos de aquel ciego de nacimiento que los discípulos le preguntan a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y ninguno de los dos. Nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras ocasiones, la carga que nos impide vivir con calma, con la vista puesta en esa esperanza del regreso de Cristo, es la salvación de los seres queridos. ¿No es cierto? ¿Quién de aquí no tiene esa carga? Me preocuparía escuchar a alguno, yo no tengo esa carga. Nos angustia no saber dónde van a pasar la eternidad muchos de nuestros seres queridos. Y es lógico. Y por eso oramos por ellos. Pero en ocasiones vivimos sin descansar, sin calma, olvidando que la salvación no depende de ti, sino que es de Jehová. Que nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio y mantener la calma. Y tú dices, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? En Marcos 4. En Marcos 4, cuando el Señor habla del sembrador, dice lo siguiente, versículos 26 y 27. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Eso es evangelizar. Versículo 27. Y duerme. Ese hombre que siembra la semilla después descansa. Él sabe que la semilla brotará y crecerá sin saber cómo. Debe sembrar el Evangelio y descansar. En ocasiones, y no me malinterprete, ese no descanso dificulta la obra del Señor en la salvación. Siembra el Evangelio
y descansa. Mantén la calma. En definitiva, hermano, Dios te demanda que vivas de manera confiada y calmada, esperando permanentemente el regreso de Cristo. Pon tu esperanza completamente, no es una sugerencia de Pedro, no es una orientación psicológica. Esto es un mandato en plan militar, es una rendición de tu voluntad. No es tanto una experiencia emocional para no acabar llorando, triste porque no tengo trabajo, porque mi esposa no es creyente, porque mis hijos no lo son. No, no, no. Es rendir tu voluntad a Dios. Es una orden a vivir de manera absoluta, confiado en Dios. Literalmente en el texto griego se lee: completamente poned vuestra esperanza. El énfasis es completamente. Es decir, no basta con que tengas esperanza, debes tenerla completamente, sin fisuras, sin lugar a dudas. Debes vivir completamente esperanzado, en paz, en calma, a la luz de la verdad que en cualquier momento Cristo regresa y con Él su gracia. Esa esperanza gloriosa y certera es la que debe dar forma y sentido a todo lo que vives, aún los sufrimientos. No debes esperar impacientemente, pero tampoco debes esperar de manera indecisa o insegura, sino que debes esperar ese inminente regreso de Cristo como la única motivación para vivir pacientemente en esperanza hasta que Cristo vuelva. Ese es el punto. Tu esperanza no debe estar en que este mundo vaya mejor. Tu esperanza no está o no debe estar puesta en que tu economía mejore, en que tu matrimonio sea un matrimonio ideal, o en que tu salud mejore. Tu esperanza no puede estar puesta en que tus hijos o tu cónyuge no creyente sean salvos. Obviamente podemos desear que todo eso suceda y debemos desearlo, y por eso oramos. Pero nuestra esperanza solo debe estar puesta de manera completa en Cristo, en su gracia y en su regreso. Ese es el punto. Esta es la única certeza, hermano, que tenemos con seguridad. Yo deseo que mis sobrinos, obviamente menos que los padres, que lo desean mucho más que yo, pero yo deseo que mis sobrinos sean salvos. Claro que sí. ¿Lo sé con seguridad? No. Pero sí sé con seguridad que Cristo vuelve en cualquier momento. Por eso esa vuelta es lo que me debe dar esperanza. Es la única certeza totalmente segura que sabemos que sucederá. Del resto lo deseamos, pero no sabemos. Pensar en ese regreso seguro e inminente de Cristo es tener una mente despojada de todo pensamiento, anhelo, deseo, ambición por las cosas de este mundo que nos quitan el gozo en esta vida. Es tener un espíritu templado, que mantiene la calma, la confianza en Dios, que sopesa todas las cosas, aunque las cosas se tuerzan e incluso duelan, porque sé que Cristo viene por mí, no se ha olvidado por mí y estaré con Él para siempre. Hermanos, este modo de pensar, de vivir, nos lleva además a saber lo que significa disfrutar de la gracia de Dios en esta vida. Nos hemos olvidado muchas veces, si es que alguna vez nos hemos acordado, de que somos salvos por gracia y que vivimos por la misma gracia. Es la gracia de Dios lo que nos sostiene en estos tiempos complejos mientras esperamos el regreso de Cristo. Por tanto, que nada pasajero ni nada que escape a tu control, aunque sea importante, estorbe tu mente. Ora al Señor por esos asuntos, pero descansa. Mantén la calma, que tus pensamientos estén en paz, centrados en Cristo y en su esperanza de su regreso. Si vives de acuerdo a esto, todas las cosas ayudarán a bien. Romanos 8:28. Si vives conforme a esto, Isaías 26:3, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La segunda respuesta que Dios demanda de ti, ahora que ya conoces de la esperanza y de la herencia eterna que Dios tiene reservada para ti, del versículo 2 al 12, es santidad. Santidad, vivir en santidad, versículos del 14 al 16. Dios espera de ti que seas santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Igual que antes,
La frase principal de estos 3 versículos es la segunda parte del versículo 15. La tesis de Pedro aquí es: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El resto de ideas desarrollan este punto. Dicho de otro modo, a la luz de la gran salvación que Dios te ha otorgado, Él demanda que te apartes de todo pecado en cualquier área de tu vida. Ahora, ¿cómo, Pedro, yo debo vivir en santidad? ¿Cómo? Primero, como hijo obediente, como hijos obedientes. Sé obediente, es muy simple. Si tú como padre, tus hijos viven en obediencia a ti, tienes hijos santos en el sentido de que te obedecen, hacen lo que tú quieres. Pues con Dios pasa exactamente lo mismo. El santo no es aquella persona apocada, que no habla, que está siempre haciendo cosas buenas, que tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Eso no es un santo. Un santo es un hijo de Dios obediente, que le obedece. Si realmente has entendido que Dios te salva para que seas su hijo, entonces has entendido que tu meta en esta vida y por toda la eternidad es ser como Él, y Dios es santo. Dios demandará de ti serle fiel, serle obediente. Versículo 2 del capítulo 1. Ahí Pedro nos dijo que hemos sido salvados para ser ¿qué? ¿Obedientes a quién? A Cristo. Ese es nuestro llamado. Hermanos, sin obediencia no hay santidad. A mí me llamó la atención que Pedro introduzca esta exhortación recordándonos que somos hijos obedientes de Dios. Personalmente puedo estar equivocado, pero es mi idea. Creo que lo hace porque en ocasiones nos olvidamos de ser obedientes. Nos jactamos de ser hijos, pero obedientes. Yo te animo a que cada vez que recuerdes que eres hijo de Dios, recuerdes: soy hijo obediente de Dios. Que eso esté siempre en tu cabeza. Soy hijo obediente de Dios. Ese es nuestro llamado. Para eso hemos sido salvados, para ser hijos obedientes de Dios. La obediencia es parte de nuestro privilegio. No es una carga, es un privilegio, porque estamos portando la imagen del Santo que es Cristo. Hemos sido salvados para ser como Cristo y Él es santo. Por tanto, es un privilegio ser obedientes a Dios. Romanos 8:29, Dios nos predestinó para que fuésemos ellos conformes a la imagen de su Hijo. No está hablando en el físico, sino en la intención, en la motivación, en el carácter. Cristo es santo. Cristo, dice Pablo en Gálatas, está siendo formado en nosotros. Ser hijos obedientes es un privilegio, no es una carga. Es el glorioso destino que el Señor tiene para nosotros y por esa razón nos es demandado. Además, somos santos no solamente como hijos obedientes, sino no deseando nada de nuestra vida anterior a Cristo. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Qué nos cuesta? En ocasiones somos como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot cuando salían corriendo? Miró, ¿hacia dónde miró? ¿Por qué? Porque echaba de menos lo que estaba dejando atrás. Obviamente no nos vamos a volver estatua de sal, no te preocupes. Pero lo que está claro es que la idea está ahí. Somos así por naturaleza, siempre estamos mirando hacia atrás, echando de menos lo que dejamos atrás por Cristo. Ahora que sabes lo que Dios tiene preparado para ti, que Cristo regresa de manera inminente, que está siendo formado a su imagen, de las glorias venideras, ¿realmente me vas a decir que deseas seguir mirando para las cosas de este mundo? Es que eres tonto. Es como, y perdona el ejemplo, es como si Dios te pusiera aquí delante, no sé, oro purísimo y una escupidera llena de excrementos y prefieres la escupidera llena de excrementos. En ocasiones somos así. Pero dice el Señor, no se conformen a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. La santidad nos lleva a la obediencia, la santidad nos lleva a no desear lo que este mundo nos ofrece. Eso es santidad. Te apartas
de todos tus viejos deseos y anhelos que sabes que aún están morando en ti, que aún te siguen atrayendo, que vivías en esa vida cuando estabas en tu ignorancia, cuando desconocías por completo lo que Dios había hecho y tiene planeado para ti, cuando vivías de esa manera y parecía que tu única vida iba a ser esta. Olvídate de eso. Ya sabes que esto no es así. Ahora debes tener la resolución, como dirá Pedro más adelante en el capítulo 4, a no vivir el tiempo que te queda en la carne, o sea, en esta vida, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pablo escribe a los romanos: no se conformen a este siglo, es decir, no vivan conforme al pensamiento de este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sabiendo lo que me espera, ¿voy a seguir deseando las cosas de este mundo? Miguelito, eres tolete. Ni hablar. En el capítulo 13, Pablo dice en Romanos 13, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Hermano, como hijo santo de Dios, Él te demanda que de manera obediente te apartes de todos esos deseos carnales que aún siguen en ti, pero que te controlaban cuando vivías en tu ignorancia. Esto es parte de tu santidad práctica. Esto es ser santos como Dios es santo. Dios te demanda que de manera diligente abraces el estilo de vida de Cristo, porque para eso Él vivió, para darnos ejemplo. Debes imitar su vida. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No tiene sentido no querer hacer morir esos deseos de nuestra naturaleza, aún caída en pecado, cuando sabes cuánto te ha bendecido Dios, dándote a su Hijo y con Él su herencia y su esperanza de gloria. Cuando sabes lo que te espera en la eternidad, una vida plena, gloriosa, que Dios, por su gracia, ha querido darte y que nuestro amado Señor Jesús logró a través de su vida en la cruz, ¿cómo no apartarse de los deseos de este mundo? Es tonto. Y tercero, para vivir en santidad en toda área de tu vida, como Dios te demanda, debes someterte a su palabra. Somos santos si nos sometemos a su palabra. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro no argumenta su autoridad de apóstol, que la tenía, para mandarnos a ser santos. Él no dice, soy apóstol de Jesucristo, tengo autoridad delegada por Él, hablo como si yo fuera Él y te mando que seas santo. ¿Lo podía haber hecho? Perfectamente, pero no lo hace. ¿Él qué argumenta? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es sometimiento a Dios, es sometimiento a su palabra. Somos aún muy propensos a vivir conforme a mi opinión, mis opiniones, mis creencias, lo que yo creo que es mejor, lo que yo creo, incluso para la vida de la iglesia. No, Dios no nos da alternativa. Si eres santo como yo soy santo, obedece mi palabra. No podemos ser obedientes según lo que es mi criterio de obediencia. Mi padre me educó así, así es como yo entiendo la obediencia y así de cómo debo vivir. No, la obediencia es conforme a la palabra de Dios. No, es que, ¿sabes qué? Miguel, que tiene un carácter más chungo, que va, tengo que obedecer porque si no me va a dar. Que no. Pedro no argumentó su autoridad. Yo no la tengo, no soy Pedro. Pero Pedro no argumentó su autoridad. Él dijo, obedezcan porque Dios lo dice. Nadie puede ir detrás de ti como un policía para que seas obediente a la palabra de Dios. Si eso es necesario, tienes un problema. No haces las cosas por amor a Dios, sino por obligación. Pedro argumenta la autoridad de la palabra de Dios. Un creyente que está siendo santo, como es algo que es requerido por Dios, demandado por Dios, junto con esperar con esperanza la vuelta de Cristo, vivir en santidad, con un espíritu calmado, pacientemente, es someterse a la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no es un mero libro. Revela la mente de Dios.
¿Entiendes eso? Por eso Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. No está hablando figuradamente, está diciendo, tenés la palabra, es la mente de Cristo. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Conocer más a Cristo a través de su palabra para serle obedientes. Revela el corazón de Dios, la Biblia revela el corazón de Dios, el plan de Dios, lo que Él quiere. Está mostrándonos que Él es un Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable, pero que no quiere la muerte del impío. Y es por esa razón que nos dice, cree, arrepiéntete y cree en Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, muestra el corazón de Dios. Si muestras el corazón de Dios, debes amar la palabra de Dios, porque encontrarás aquí a un Dios lleno de amor, que entregó a su propio Hijo en una cruz para que tú pudieras tener salvación. Debes amar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, revela la voluntad de Dios. Por tanto, debemos obedecerla. Debemos vivirla en práctica. De nada sirve decir que amamos la palabra de Dios. De nada sirve aprenderla si no la ponemos en práctica. Todos los que hemos sido llamados a la esperanza eterna de la gloria, de la gloriosa herencia que Dios tiene para nosotros en Cristo, debemos, por tanto, vivir en todo nuestro ser, mente, voluntad y corazón, siendo controlados por la palabra de Dios. Esto es santidad. Esto es santidad. No ser bueno, no ser simpático, no estar siempre dispuesto a hacer cosas por la iglesia. Eso no es santidad. Ser obedientes a la palabra de Dios lo es. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en su oración de Juan 17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la santidad, esa expresión, ese término que nos parece tan lejano, tan imposible de lograr, que ciertamente de este lado de la eternidad no será perfecta, es totalmente realizable en esta vida, porque así Dios nos lo exige. Si Dios supiera que no fuera posible, nunca nos mandaría a ser santos como Él es santo, pero si lo demanda es porque es posible. ¿Por qué? Porque nos demanda vivir obediente a su palabra. No somos perfectamente santos, estamos progresando, pero ahora es el llamado. No puedes decir, ¿sabes qué? Como es imposible, pues vivo como me da la gana. No. Si amas a Cristo, si amas a Dios, Padre, si sabes todo lo que Él ha hecho por ti, si sabes lo que te espera, dirás, Señor, ayúdame a ser santo como tú eres santo, Señor. Quiero, deseo, anhelo ser santo como tú eres santo. Sé que nunca lo haré perfectamente, pero es mi anhelo, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser un hijo obediente. Ayúdame a apartarme de mi antigua manera de vida. Ayúdame a someterme a tu palabra. Es lo que tú quieres de mí, lo que tú requieres de mí, Señor, y quiero hacerlo. Hermanos, esta santidad no es opcional. Aun si sufres por vivir en esa santidad y obediencia en medio de una generación perversa, debes hacerlo. Ni tus emociones, ni tus opiniones, ni tus deseos pueden estar por encima de la palabra de Dios. Nada puede estar por encima del llamado que tu Padre Celestial, tu Padre Santo Celestial te hace. Sé santo como yo soy santo. Si tu esperanza está puesta en Cristo, en su regreso inminente, vivirás en pureza. Juan dice en Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Dicho de otro modo, si esperas el regreso de Cristo, el Santo, si esperas pacientemente, confiadamente, en calma, sometido a su palabra, pues vas a vivir en santidad, que es lo que Dios te requiere. Desde ya vivirás en obediencia al Señor. Dejarás todos los deseos que tenías antes por las cosas de este mundo y vivirás sometido a la palabra de Dios. Ciertamente, repito, nunca seremos perfectos en esta vida, pero eso no es lo que Dios nos demanda. Pero sí nos demanda
que vivamos esperando a Cristo, su regreso inminente. Que lo hagamos con calma, sopesando todas las cosas que nos ha tocado vivir, en ocasiones por causa de nuestro pecado, pero calmadamente, poniendo todo lo que vivimos en manos del Señor, descansando en Él en las necesidades básicas de nuestra vida, descansando en Él aún en la salvación de nuestros seres queridos, descansando en Él cuando enfermamos, cuando nos ponemos viejos, cuando incluso tenemos un ser querido que ha nacido con una enfermedad y le va a lastrar toda su vida. Mantén la calma. El Señor sabe por qué lo hace. Confía en Él. Él no se equivoca. No es como uno de nosotros. Y vive activamente, continuamente, luchando contra el pecado que aún está en ti. Hazlo, vive con temor. Vive en obediencia a su palabra. Ahora que sabes todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora que sabes de esta gran salvación, de esta gran esperanza, de la herencia eterna, Dios demanda de ti una respuesta coherente. Dios nos demanda una respuesta coherente. Vive permanentemente esperando el regreso inminente de Cristo. Vive permanentemente confiando solo en Él. Vive permanentemente pensando bíblicamente. Vive permanentemente manteniendo la calma en cualquier situación. Vive permanentemente despojándote de todo pensamiento que te impida vivir confiado solo en tu Señor. Vive permanentemente como un hijo obediente de Dios, en santidad, desechando tu vida pasada y sometiéndote a su palabra. Y recuerda, nada de esto es opcional. Es lo que Dios espera de ti, espera de mí. Es lo que Dios nos demanda como hijos suyos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado, pero también, Señor, ayúdanos a reflexionar de la altísima responsabilidad que ahora tenemos de saber de esa gran salvación, Señor. Tú nos demandarás, Señor, cuando estemos ante tu presencia, cómo hemos vivido esta vida a la luz de tu verdad, Señor. Reconocemos que en ocasiones fallamos. Bueno, siempre fallamos. Y te pedimos perdón, Señor. Pero te suplicamos que nos ayudes a vivir como tú nos demandas, Señor, a la luz de tu verdad. Tú no requieres de nosotros que seamos perfectos, pero sí que seamos tus hijos, que vivamos como tus hijos, confiadamente, calmadamente, esperando volver a casa como aquel hijo pródigo y estar ya contigo para siempre. Mientras llega ese día, sosténnos, Señor, como viéndote a ti el invisible. Ayúdenos a hacer morir aún esta carne que está en nosotros y que desea las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a desear una vida de oración, de piedad, de misericordia, pero no en base a nuestras opiniones, sino sometidos a tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir viviendo, conociendo que tú quieres glorificarte trayendo salvación a muchas almas. Y te rogamos que sigas glorificando y trayendo salvación a nuestros seres queridos. Te rogamos por nuestros padres no creyentes, nuestros hermanos no creyentes, los hijos de los hermanos no creyentes. Señor, ten misericordia de ellos como has tenido de nosotros. Pero ayúdanos a descansar, Señor. Tuya es la salvación. Pediremos por ellos hasta el último aliento de nuestra vida, pero descansaremos en que tuya es la salvación. Padre, anhelando la vuelta de Cristo, ayúdanos, Señor, a centrarnos en Él y a concentrarnos en Él, a exaltarle a Él, a glorificarle a Él y a vivir vidas que te agraden en todo lo que hagamos, pensemos y actuemos, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.